Bienvenido al canal de YouTube de audiolibros de narraciones budismo. Introducción a Kalachakra. Presentación general del Dharma. El Dharma del Buda se puede dividir en dos vehículos, el Hinayana y el Mahayana. El Hinayana, a su vez, puede ser dividido en el vehículo de los Sravakas y el vehículo de los Pratyeka-budas. Los Sravakas y los Pratyeka-budas se pueden diferenciar según la inferioridad y superioridad relativas de sus capacidades y según los resultados que obtienen. Pero los rasgos doctrinales de los caminos que siguen son básicamente los mismos. La gente con la inclinación a seguir estos dos vehículos Hinayana los toma en pos de su propia liberación, ya que siente la urgencia de liberarse lo antes posible del círculo vicioso de la existencia. Puesto que la causa principal de la esclavitud en el samsara es aferrarse a un yo, la causa principal para obtener la libertad, la liberación, es la sabiduría que realiza el sentido de la ausencia de este yo. Así, los Sravakas y Pratyeka-budas, tal como los bodhisattvas, comprenden la ausencia de yo, meditan en la ausencia de yo y acompañan esta meditación con otros caminos de conducta moral como la concentración meditativa, etc., con la que logran extinguir todas sus pasiones, codicia, odio, ignorancia y demás. Aunque los hinayanas no se adentran en su camino con la intención de obtener la budeidad, su camino es de hecho un medio para llevar a estas personas al nivel de la budeidad. Por lo tanto, no debemos malinterpretar los senderos hinayana pensando que son un mero obstáculo para la iluminación, porque el Sutra Sadharmapundarika y otros textos enseñan que son métodos para alcanzar la budeidad. El Buda aparece en el mundo para que los seres sensibles puedan obtener la gnosis que él mismo tuvo. Por lo tanto, las exposiciones del Buda sobre el camino son estrictamente medios para guiar a los seres a la budeidad. Aunque los senderos Hinayana no conducen directamente a la budeidad, se enseñó que los seguidores del Hinayana, de hecho, finalmente entran en el Mahayana y obtienen la budeidad. Los seguidores del Hinayana, al igual que los seguidores del Mahayana, comprenden que los fenómenos están desprovistos de su propio ser. Pero esto no significa que no haya diferencia alguna entre el Hinayana y el Mahayana. Las doctrinas del Mahayana no solo enseñan la ausencia de identidad de los fenómenos, sino también las etapas del Bodhisattva, las perfecciones, la oración para lograr la iluminación perfecta por el bien de todos los seres sensibles, la gran compasión y otras cuestiones. También enseñan la dedicación de los méritos para la iluminación, las dos acumulaciones del mérito y la gnosis y la realidad inconcebible que es inmaculada. Así, el Mahayana y el Hinayana no se distinguen debido a diferencias en sus puntos de vista filosóficos, sino que su diferencia radica en su respectiva práctica y no práctica de toda la gama de medios hábiles. Esta es la afirmación de Arya Nagarjuna y su discípulo Aryadeva. Una madre es la causa común de todos sus hijos, mientras que sus padres son las causas que distinguen sus razas. Como lo es una madre, la perfección de la sabiduría es la causa común de los hijos. Los 4 tipos de Aryas, que son Aryas Sravaka, Aryas Pratyeka-buda, Aryas Bodhisattvas y Aryas Budas. La diferencia específica que determina si una de estas personas pertenece a los linajes particulares de Hinayana o Mahayana es el hecho de que tengan o no los métodos para generar bodhicitta y demás. En general, el Mahayana, como ocurre con el Hinayana, puede subdividirse en 2 vehículos, el Paramitayana y el Mantrayana. El objetivo común del Mahayana es entrenarse en las 6 perfecciones a través de practicarlas, movidos por el deseo de obtener una iluminación sin igual para el bien de todos los seres sensibles. En los tantras se enseña de manera clara que también debemos acceder al Mantrayana por este mismo camino. Sin embargo, los practicantes del Mahayana que siguen el Paramitayana
Solo adoptan esa parte de entre la totalidad del sendero, mientras que los seguidores del Mantrayana cultivan las perfecciones por medio de técnicas tántricas especiales que no se enseñan en el Paramitayana. Los términos vehículo causal, Paramitayana, etc., son sinónimos. Y Mantrayana, Vajrayana, vehículo resultante y vehículo del método también son sinónimos. Hay una diferencia entre el vehículo causal y el vehículo resultante. El vehículo causal es el vehículo Mahayana en el cual el practicante no medita viéndose a sí mismo como si tuviera un aspecto similar a cualquiera de los efectos, las 4 purezas completas, durante el periodo del camino del entrenamiento. El vehículo Mahayana, en el cual el practicante sí que medita sobre sí mismo como teniendo un aspecto similar, con las 4 purezas completas durante el periodo del camino de entrenamiento, se llama vehículo resultante o Mantrayana. El maestro Tsongkhapa lo explicó de la siguiente manera en el Ngakrim Chenmo. Con respecto al vehículo, ya que es el vehículo que es ya un ido, el resultado hacia el que nos dirigimos, ya unir, la causa mediante la cual nos dirigimos a él, se lo llama vehículo. El efecto son las 4 purezas completas de morada, cuerpo, propiedad y actividades. El palacio de un Buda, su cuerpo, su riqueza y sus obras. Y así, el practicante medita desde el presente sobre sí mismo como si tuviera una mansión divina, un séquito divino, implementos rituales divinos, y como si ejecutase las acciones divinas de purificar el cosmos y a sus habitantes, tal como un Buda. Por eso, este es el vehículo resultante, porque en él se progresa a través de meditar de manera acorde con el vehículo del efecto. Por lo tanto, el Mahayana como un todo se divide en el Paramitayana y el Mantrayana, porque estos dos tienen medios sustancialmente diferentes para lograr el cuerpo de forma de Buda que cumple los objetivos ajenos. En general, el Hinayana y el Mahayana no se distinguen de acuerdo a ninguna diferencia en su conocimiento sobre la vacuidad, sino que deben ser distinguidos debido a diferencias en sus métodos, como ya hemos mencionado antes. En particular, aunque el Mahayana se divide a su vez en el Paramitayana y el Mantrayana, esto tampoco se debe a ninguna diferencia en su sabiduría sobre la profunda vacuidad, sino que los dos sistemas Mahayana deben también distinguirse desde el punto de vista de las diferencias en sus métodos. El aspecto principal del método en el Mahayana es la parte que trata sobre el logro del cuerpo de forma. El método que logra el cuerpo de forma en el Mantrayana es el yoga de la deidad, en el que el practicante medita sobre sí mismo como si tuviera un aspecto similar al de un cuerpo de forma. Este método es superior al método empleado en el Paramitayana. Con respecto a los discípulos del Mantrayana, hay 4 tipos: el inferior, el medio, el superior y el más excelente. Las 4 clases de Tantra fueron enseñadas con estos 4 tipos de discípulos en mente. Puesto que los discípulos entran en el Mantrayana a través de las 4 clases de Tantra, estas 4 clases son comparadas a 4 puertas. Si te preguntas cuáles son estos 4, son el Tantra ritual, el Tantra de la conducta, el Tantra del yoga y el Tantra del yoga insuperable. El Kalachakra, que describiremos a continuación, pertenece a la clase de Tantra del yoga insuperable. Un relato sobre Kalachakra, la rueda del tiempo. El significado completo del tema del Tantra de Kalachakra está incluido dentro de los 3 Kalachakras o ruedas del tiempo: la rueda externa del tiempo, la rueda interna del tiempo y la otra rueda del tiempo. La rueda exterior del tiempo es el mundo externo. El medio ambiente también se llama la procesión de los días externos solares y lunares. La rueda interna del tiempo es el cuerpo humano, es decir,
un Jambudvipa interno o una superficie terrestre interna. Asimismo, los canales, los elementos y los movimientos de los vientos internos se presentan como las ruedas internas del tiempo. La otra rueda del tiempo son las iniciaciones y caminos de Sri Kalachakra, junto con sus resultados. Es otra o distinta de las dos ruedas del tiempo precedentes. El gurú madura el continuo psicofísico del discípulo mediante las iniciaciones y el discípulo medita en el camino que consiste en el proceso de generación y el proceso de culminación. De esta manera, el yogi actualiza el resultado, el cuerpo de Buda, que es la imagen divina de la vacuidad. Esta es la otra rueda del tiempo. Mientras el maestro enseñaba el Dharma en el monte del buitre de acuerdo con el sistema de la perfección de la sabiduría, también impartió el sistema del mantra en Sri Danyataka. ¿Qué maestro enseñó qué tantra, cuándo y dónde se encontraba? ¿Cuál era el lugar? ¿Quién era el séquito mundano? ¿Y cuál era el propósito? Enseñó el incomparable Mahayana, el sistema de la perfección de la sabiduría, a los bodhisattvas en el monte del buitre, y al mismo tiempo el Tathagata se hallaba junto con bodhisattvas y otros discípulos en la gran estupa, en el mandala de la esfera de los fenómenos y desde la casa del Vajra universal, en el espacio inmaterial y muy lúcido, no dividido y radiante, enseñó el Tantra en la hermosa esfera de los fenómenos por el mérito y la gnosis de los seres humanos. El Tantra básico también dice: entonces, la emanación de Vajrapani, el rey Shuchandra de la famosa Shambhala, entró milagrosamente en la espléndida esfera de los fenómenos. Primero circunvaló hacia la derecha, luego adornó los pies de loto del maestro con flores hechas de joyas y tras juntar sus manos en oración, Shuchandra se sentó ante el Buda perfecto. Shuchandra pidió al Buda el Tantra, lo redactó y también lo enseñó. El Kalachakra fue enseñado por nuestro maestro el Buda Shakyamuni. Él mostró la manera de lograr la suprema iluminación perfecta junto al árbol Bodhi en Bodh Gaya en la India, al despuntar el alba bajo la luna llena de abril a mayo. Durante un año enseñó el Paramitayana general. En particular, en el monte del buitre giró la rueda del Dharma de la perfección de la sabiduría, que es la rueda del Dharma principal y definitiva dentro del sistema Paramita del Mahayana. En la luna llena de marzo o abril, el 12º mes lunar contado desde el momento en que obtuvo la budeidad, el Buda enseñó el Paramitayana en el monte del buitre. Al mismo tiempo, manifestó otra forma dentro de la gran estupa de Sri Danyakataka, que está cerca de Sri Parvata, en el sur de la India, donde impartió el Mantrayana. La gran estupa medía más de 6 leguas de arriba a abajo, y dentro de ella el Buda emanó 2 mandalas. Abajo, el mandala de Dharmadhatu Bhagishvara, y arriba, el gran mandala de los espléndidos asterismos. El Buda estaba en el centro, en un trono Vajra leonado dentro del gran mandala de la esfera de Vajra, la morada del gran gozo. Estaba absorto en el samadhi de Kalachakra y mostraba la forma del señor del mandala. El excelente séquito dentro del mandala consistía en una multitud de budas, bodhisattvas, furias, dioses, nagas y diosas. Fuera del mandala estaba el solicitante de las enseñanzas, el rey Shuchandra de Shambhala, un cuerpo emanado de Vajrapani que había venido milagrosamente a Sri Danyakataka desde Shambhala y requerido el Kalachakra para un séquito de oyentes que se componía de 96 sátrapas emanados de las 96 grandes tierras dentro de Shambhala, junto con una hueste ilimitada de afortunados bodhisattvas, dioses, demonios y otros. El Buda ofreció a la asamblea el excelente Dharma, las iniciaciones mundanas y trascendentales, y profetizó que obtendrían la budeidad. Luego les enseñó el Paramadhibuddha,
el Tantra básico de Kalachakra en 12.000 versos. El rey Suchandra lo escribió en un volumen y regresó milagrosamente a Shambhala. Una vez en Shambhala, Suchandra compuso un comentario de 60.000 líneas sobre el Tantra básico. También erigió un mandala de Kalachakra hecho de sustancias preciosas. Después de haber nombrado a su hijo Sureshvara como rey y maestro del Tantra, falleció. Muchos grandes reyes aparecieron después en la dinastía de Shambhala: Kalki Yashas, Kalki Pundarika y otros. Ellos hicieron que el Dharma profundo del Kalachakra brillara como el sol y la luna. El Kalachakra continuó siendo transmitido a través de la sucesión de Kalkis o caciques de Shambhala y posteriormente fue reintroducido en la India. Hay dos historias principales que cuentan cómo sucedió: la historia contada por la tradición Ra y la historia de la tradición Ro. La tradición Ra y la tradición Ro serán discutidas más adelante. Según la tradición Ra, el Kalachakra y los comentarios relacionados con él, que se conocen como el corpus de los bodhisattvas, aparecieron en la India durante los reinados simultáneos de 3 monarcas. Tomando a Bodh Gaya como centro, los 3 reyes fueron Dejopala, el maestro de los elefantes, en el este; Yauganga, el maestro de los hombres, en el sur; y Kanauj, el maestro de los caballos, en el oeste. En esa época el gran Pandit Silu, que dominaba todos los aspectos del Buda Dharma, nació en Orissa, uno de los 5 países del este de la India. Silu estudió todos los textos budistas en Ratnagiri Vihara, Vikramashila y Nalanda. En particular, estudió en el Ratnagiri Vihara, que no fue dañado por los turcos. Silu se dio cuenta de que, para lograr la budeidad en una sola vida, necesitarían generar el mantrayana, y en particular las aclaraciones de estas doctrinas contenidas en los comentarios del corpus de los bodhisattvas. Sabiendo que estas enseñanzas existían en Shambhala, y basándose en las instrucciones de su deidad, se unió a unos comerciantes que buscaban joyas en el océano y partió con ellos. Al llegar a su destino, acordó con los comerciantes que se dirigían a cruzar el mar de nuevo, reunirse después de 6 meses, y se separaron. Silu avanzó por distintas etapas y finalmente, al escalar una montaña, se encontró con un hombre. El hombre le preguntó: ¿A dónde vas? Silu respondió: voy a Shambhala en busca del corpus de los bodhisattvas. El hombre le dijo: es muy difícil ir allí, pero si puedes entender esas enseñanzas, puedes escucharlas incluso desde aquí. Silu se dio cuenta de que el hombre era una emanación de Manjushri. Se postró, ofreció un mandala y le solicitó instrucciones. El hombre confirió a Silu todas las iniciaciones, comentarios sobre el Tantra e instrucciones orales. Tomó a Silu, le puso una flor en la cabeza y lo bendijo diciendo: comprende todo el corpus de los bodhisattvas. Y así, como el agua se vierte de una vasija a otra, Silu comprendió de pronto todo el corpus de los bodhisattvas. Luego volvió por donde había venido y, tras reunirse con los comerciantes, regresó a la India oriental. Según la tradición de Dro, el Kalachakra fue introducido en la India por el maestro Kalachakrapada. Una pareja que practicaba el yoga de Yamantaka realizó el ritual para el nacimiento de un hijo, tal y como se enseña en el Tantra de Yamantaka, y tuvo un hijo. Cuando éste creció, aprendió que en el norte los propios bodhisattvas enseñaban el Dharma, así que fue a escucharlos. Con su poder psíquico, el Kalki de Shambhala supo de la motivación pura y del entusiasmo del muchacho por el Dharma profundo. Sabía que si el joven intentaba llegar a Shambhala, pondría en peligro su vida por el páramo seco que se tarda 4 meses en cruzar. Por lo tanto, los Kalki usaron un cuerpo de emanación para encontrarse con el joven al borde del desierto. El Kalki preguntó al muchacho: ¿a dónde vas? ¿Y por qué?
Cuando el joven le dio sus intenciones, el Kalki dijo: «Ese camino es muy difícil, pero si puedes entender estas cosas, ¿no podrías escucharlas incluso aquí?». El joven se percató de que su interlocutor era una emanación del Kalki y le pidió instrucción. Allí mismo el Kalki inició al joven y durante 4 meses le enseñó todos los tantras superiores, en especial los 3 comentarios del corpus de los bodhisattvas. Como un jarrón lleno hasta el borde, el joven comprendió y memorizó todos los tantras. Cuando regresó a la India, se hizo famoso como una emanación de Manjushri. Su nombre era Kalachakrapada. Las tradiciones de Ra y Dro dicen que el Kalachakra fue introducido en la India por Cilu o Kalachakrapada. El Kalachakra continuó siendo estudiado y practicado en la India y finalmente fue introducido en el Tíbet. Una vez más, las tradiciones Ra y Dro fueron los 2 linajes principales a través de los cuales esto ocurrió. La tradición de Dro comenzó con la visita del pandita de Cachemira, Somanatha, al Tíbet. Somanatha llegó por primera vez al Tíbet por Karak y se quedó allí con la gente del clan Ryo. Por un honorario de 100 medidas de oro, Somanatha tradujo la mitad del gran comentario de Kalachakra, el Vimalaprabha, al tibetano, pero entre medias se disgustó y detuvo su trabajo. Tomó el oro y su borrador de traducción y se fue a ver a Pangyulchuk. Allí, Chunghwa, del clan Zhang, tomó a Somanatha como su gurú y Shairabjak, del clan Ro, actuó como traductor. Después, entre Somanatha y Shairabjak, tradujeron todo el Vimalaprabha. La tradición de Ro continuó hasta llegar al lama Chökyi Weser. Este lama dominaba todas las enseñanzas del clan Ro, incluyendo el Kalachakra. Tuvo como discípulo al lama Galo, quien conocía tanto la tradición de Ro como la de Ra y las transmitió en un solo linaje combinado. La tradición Ra comenzó con Chorab, del clan Ra, sobrino del famoso traductor Ra Dorje-Rak, que nació en Nyenma Mangyul. Ra Chorab memorizó y entendió todas las doctrinas del clan Ra. Luego quiso aprender el Kalachakra, así que fue al centro de Nepal donde prestó servicio de forma continua al pandita Samantasri durante 5 años, 10 meses y 5 días. Samantasri explicó a Chorab todos los textos del Kalachakra y le dio las iniciaciones e instrucciones orales. Más tarde, Chorab invitó a Samantasri al Tíbet y allí tradujeron cuidadosamente el Tantra de Kalachakra y su comentario, junto con los textos auxiliares. La tradición Ra continuó a través del hijo y del nieto de Ra Chorab y con el tiempo llegó a Lama Galo, como se mencioné antes. Lama Galo transmitió las tradiciones de Dro y Ra, y su linaje continuó a través de maestros como Buton Rinchen-Rup y Tsongkhapa. El estudio y la práctica del Kalachakra, basado en las tradiciones Ra y Dro, existe aún hoy día. La práctica del Tantra Kalachakra, como ocurre con todos los sistemas tántricos budistas, se basa en recibir primero las iniciaciones oportunas. Para que las iniciaciones sean dadas y recibidas en forma apropiada, es necesario que tanto el gurú como el discípulo tengan ciertas cualificaciones. Losang Chökyi Gyaltsen describe las cualidades del gurú mantrayana de la siguiente manera. Debe tener control sobre su cuerpo, habla y mente. Debe ser muy inteligente, paciente y honesto. Debe conocer los mantras y los tantras, comprender la realidad y ser versado en la composición y explicación de los textos. Somos muy afortunados de poder encontrar tales gurús incluso hoy en día. El discípulo debe tener experiencia acerca de los 3 aspectos principales del sendero Mahayana: la renuncia al samsara, la bodhicitta y la comprensión de la vacuidad. Si el discípulo no ha experimentado alguno de estos 3 aspectos, al menos debe tener familiaridad intelectual con ellos y admiración por ellos. La bodhicitta es el más importante de los 3 aspectos y la motivación principal para tomar las iniciaciones. El señor Maitreya definió la bodhicitta en su Abhisamayalankara de esta manera. La bodhicitta
es el deseo de una iluminación verdadera y perfecta para el bien de los demás. Cuando se aplica a la circunstancia específica de tomar las iniciaciones de Kalachakra, el discípulo debe generar bodhicitta mediante los siguientes versos. Por el bien de todos los seres, debo alcanzar el estado de Sri Kalachakra. Entonces, seré capaz de establecer también a todos los demás seres sensibles en el estado de Sri Kalachakra. Esta es la motivación con la que debemos tomar la iniciación. El objetivo general de las iniciaciones tántricas es madurar el continuo psicofísico del discípulo. Aquí madurar significa empoderar al discípulo para que pueda practicar el yoga del proceso de generación y del proceso de culminación. En particular, las iniciaciones de Kalachakra capacitan al discípulo para practicar el yoga del Tantra de Kalachakra y, en última instancia, para alcanzar el estado de Sri Kalachakra. Hay 11 subiniciaciones dentro de la iniciación de Kalachakra. 7 iniciaciones de entrar como un niño, 3 iniciaciones exaltadas y una iniciación muy exaltada. A los discípulos que están temporalmente concentrados solo en los siddhis mundanos, logros mágicos o místicos, se les otorga solo las 7 iniciaciones inferiores. Aquellos que están principalmente interesados en el siddhi trascendental de la budeidad, se les conceden las 11 iniciaciones. La primera de las 7 iniciaciones de entrar como un niño es la iniciación del agua. De esta manera, se sigue la analogía de una madre que lava a su hijo inmediatamente después de su nacimiento. La segunda iniciación es la iniciación de la corona, que es análoga a una madre apilando en un moño el pelo en la parte superior de la cabeza de su bebé. La tercera, la iniciación de los pendientes ceremoniales, es análoga a una madre haciendo agujeros en las orejas de su bebé y enjollándolo. La cuarta iniciación, la iniciación del vajra y de la campana, es análoga a una madre haciendo sonreír y hablar por primera vez a su bebé. La quinta iniciación es la iniciación de la conducta disciplinada, análoga al primer momento en que un bebé disfruta de los objetos sensoriales al ser consciente de su naturaleza. La sexta es la iniciación del nombre, análoga a la asignación de un nombre al bebé. La séptima y última iniciación de entrar como un niño es la iniciación de autorización del mantra. Esta iniciación da poder al discípulo para eliminar obstáculos y lograr los poderes mágicos de pacificación. Con ella gana prosperidad, subyugación y destrucción. Las 3 iniciaciones exaltadas son las siguientes. La iniciación de la vasija, que es la gnosis del gozo y la vacuidad que surge al tocar el discípulo los pechos de la consorte. La iniciación secreta, que es la gnosis del gozo y la vacuidad que surge del discípulo al saborear la bodhicitta, y la iniciación de la sabiduría gnosis, que es la experiencia de gozo innato que surge del discípulo y de su consorte cuando entran en unión. La iniciación más exaltada es también llamada la cuarta iniciación o la iniciación de la palabra. Contiene una iniciación previa de gran sabiduría gnóstica que capacita al discípulo para alcanzar la 11ª etapa del bodhisattva. Entonces, el gurú indica simbólicamente el cuerpo de gnosis, que es la integración del supremo e inmutable gran gozo y la vacuidad que posee lo mejor de todos los aspectos. Diciendo, esto es todo, el gurú otorga la cuarta iniciación al discípulo. Esta iniciación da poder al discípulo para obtener la budeidad perfecta en la forma de Sri Kalachakra. Este texto ha sido traducido del tibetano y editado por John Newman. Nota del traductor. Para más información sobre los temas tratados en este ensayo, se recomienda al oyente ver Dalai Lama Kalachakra Tantra Initiation Reads and Practice, Londres, Wisdom Publications, 1985. Y también Geshe Lumdup Söpa Eral, The Will Out of Time, de Kalachakra in Context. Texto narrado por Cristina Ingrid P. Jan Pelguadmo. Gracias por escuchar.